cuando quieras. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Pérez, soy bailarina de Nuestras Raíces de Ecuador. Nosotros somos de la ciudad de Quito, Ecuador. Lo que les puedo hablar acerca del San Juanito es que es una danza muy tradicional en el Ecuador. Pero puedo empezarles diciendo que este nombre, desde el mismo nombre San Juanito, es ya una influencia, como todos sabemos, en Latinoamérica, una influencia española, una mezcla de culturas, porque en sí nuestra danza tradicional la podemos llamar música andina, inti raymis, etc. Pero el momento en el que llega la conquista española, con todos los nombres de sus santos, etc., al ritmo lo transforman a San Juanito. Entonces ahora nuestro ritmo se llama San Juanito, pero en sí se lo puede llamar música andina, o sea, no San Juanito. Incluso tenemos un ritmo que es el inti raymi, que es el que bailaban nuestros propios indígenas, que solamente zapatean, solamente así. Entonces a partir de eso ya nace la mezcla con los instrumentos traídos, con los instrumentos de cuerda, y ya se van haciendo otros arreglos y algunas modificaciones que hacen que desde el nombre cambie el ritmo y ahora sea San Juanito y ya no sea inti raymi, o sea, ya no sea la base, el ritmo sí existe todavía, pero ahora sí se llama San Juanito por la influencia de simplemente nuestros ancestros lo único que hacían es en las fiestas bailar en círculo, festejar, o sea, después de su cosecha, después su forma de festejar, de vivir, de celebrar era bailar su música tradicional, su música de los Andes. Lo único que ellos hacían es ponerse en un círculo y disfrutar en círculo, zapatear y zapatear y zapatear días enteros, meses enteros y ya, o sea, no como otras danzas que nosotros estamos conociendo en este festival. Por ejemplo, la cueca chilena tiene una estructura y nuestros compañeros nos preguntan ¿cuál es la estructura de San Juanito? Y yo no puedo decirles si San Juanito tiene estructura, porque ya yéndonos a la historia, el San Juanito nace desde ahí, desde las celebraciones en círculo, porque eso es lo que, o sea, en círculo se concentra la energía y ellos, a partir de eso, de su cosmovisión, ellos significan mucho hacer un círculo, bailar en círculo y zapatear agradeciendo a la tierra en círculo. Entonces el San Juanito nace desde ahí y ya con el pasar del tiempo, con las modificaciones del nombre, de los instrumentos, etcétera, ya en la danza ya se le va haciendo como en toda Latinoamérica, creo, ya los ritmos a estas alturas ya están muy cambiados. Entonces ahora ya hay muchos grupos que hacen coreografías, vueltas, pasos, etcétera, pero eso ya no es tradicional, o sea, no es tradicional, son cosas creadas, es danza de proyección y, o sea, se le acomoda a lo que ahora se conoce como San Juanito. O sea, ¿tú crees que la tradición se enmarca más que todo, digamos, en esas fiestas? O sea, el hecho de que ya se saque a la escena y se coreografíe de eso, ustedes ya lo determinan como algo de proyección. O sea, ya sale total de la tradición. Exactamente, eso es lo que se hace allá, o sea, allá incluso San Juanito no se baila en pareja, y hay muchas personas que en festivales de pareja llevan un San Juanito en pareja. El San Juanito es un baile grupal, un baile colectivo, un baile de comunión, de unión, y no, o sea, no tiene estructura, no se baila en pareja, no tiene, pero allá ya, o sea, ya se le pone distintos trajes, se hace pasos, se pone en pareja, se hacen cruces, entonces, no. O sea, el San Juanito no es eso, pero ahora como ya, o sea, de ley el Ecuador también en los festivales muestra sus danzas tradicionales, es porque ya, o sea, todos los grupos llegaron a un punto en el que todo el mundo empieza a conocerlo y hacer coreografías con otros trajes para mostrarlo, ¿no? Y digamos, con respecto a la velocidad de la música, Sí, va variando. eso pues más o menos saben, digamos, en qué época empieza a cambiar como esa influencia, tanto lo que dices de los instrumentos. Bueno, a cambiar en cuanto a los instrumentos, desde que se va modificando de lo que fue el inti raymi. Sí, o sea, digamos, Viene desde, o sea, verás, ¿cómo te explico? Desde la provincia de Pichincha nace en sí todo lo que es el inti raymi, y va subiendo hacia el norte y va llegando a esa provincia de Loja, que es la provincia límite de nosotros, hacia el sur. Y desde ahí se va modificando. El mismo San Juanito va tomando variaciones. En el sur el Chaspisca, que es una variación, vamos subiendo y tenemos diferentes modos de bailar. O sea, tú bailas en Loja de una manera y, por ejemplo, bailas de Sierra así, el San Juanito.
y ahí se llama Chaspisca. Chaspisca. Cuando vas subiendo y llegamos ya a la parte del Austro y en la parte de Cuenca, del Cañar, de Bolívar, de Riobamba, etcétera, etcétera, y el San Juanito es como más terroso. Entonces, y va tomando en combinación también lo que es el páramo, los animales y el indigenismo como tal. En la parte del Austro de Cuenca, en cambio, solamente es más amestizado el San Juanito. Si sigue subiendo y volvemos a Pichincha, se mantiene todavía lo que es Cayambe y todo, pero en la capital también es el San Juan amestizado. Entonces ya iba variando ya un poquito el ritmo. Y si seguimos subiendo hasta Cayambe, donde es la cuna, como quien dice, del San Juan, del Inti Raymi, etcétera, etcétera, ahí es más tradicional y más, o sea, donde más se pegan las tradiciones del Perú. ¿Cayambe es una ciudad? Es un cantón de la provincia de Pichincha. Es un cantón. Ajá. Y de ahí sigue subiendo de Cayambe, pasa hasta Bapundo, etcétera, etcétera, y llegamos a la provincia de Imbabura, donde es Otavalo. Son los indígenas que en nuestro país se conocen en todo el mundo, los otavaleños. Y ellos tienen una embarcación de San Juanito, en cambio, más leve. Entonces, más leve. Aunque San Juanito marcas derecho, pero con ellos, en el momento que los indígenas pasaban antiguamente por los chiquiñanes, caminaban así por las piedras. Entonces, eso es lo que les da el movimiento para que coreográficamente tú le hagas ese San Juanito. Y de hecho, lo que yo vi con ustedes ahí en la Guaneña y de lo que hemos visto en algunos lados, el traje de la indígena otavaleña se asemeja bastante a lo que ustedes presentan en la Guaneña, porque los indígenas tienen los anacos con las aberturas y las blusas con los vuelos hasta acá, pero llenas de bordados, pero los bordados de ellas son a mano, y las flores que ven bordadas son las flores de la época. Entonces ellos tienen flores de, qué sé yo, lirios, etcétera, etcétera, bordadas en sus blusas, porque son las flores de acuerdo a la época del año, y les van bordando, y esos son los adornos de sus blusas, lo mismo del filo de los anacos. Y así va subiendo hasta llegar a más que nada a la provincia de Imbabura. Entonces, según lo que veo, igual cuando vamos a la frontera con ustedes, ya pasamos Tulcán y ya viene todo lo que es Pasto, Nariño, etcétera. Sí, ustedes sí. también tienen, inclusive el movimiento semejante al de nosotros en la parte comparándole con lo de Imbabura. ¿Con lo de qué? Con lo de la provincia de Imbabura, con los otavaleños. Imbabura. Combinándoles con el vestuario, etcétera, etcétera. Ustedes tienen los mismos vuelos que las indígenas otavaleñas, tienen los mismos anacos, pero la abertura de los otavaleñas para nosotros sí tiene un significado. Bueno, para ellos tiene un significado. Entonces no sé si para ustedes en el vestuario lo tengan, por ejemplo, porque a pesar de que es muy similar, el anaco de ellas es hasta los tobillos y el de ustedes es hasta la rodilla, me parece. Entonces las blusas, las mangas son hasta acá y el de ustedes son hasta acá. Entonces me parece que los de ustedes es como más mestizo, como que va como siendo Mickey Mouse y llegando hasta donde ustedes. Pero por ejemplo las indígenas otavaleñas depende de dónde se ponga la abertura. Si se pone la abertura para que se vea la parte blanca en el lado izquierdo es porque es una indígena que todavía está soltera. Si se pone en el lado derecho es porque la indígena ya está casada y tiene su familia. Izquierda soltera. Ajá. Y derecha si ya está casada. Si es que te pones el remozo en la parte de aquí, tiene un significado. Si es que te pones acá, va en la mano, es porque puede significar que está cansada, está descansando, está embarazada. O sea, depende de cómo te pongas. Todo el vestuario en ellas tiene un significado. ¿Lo de la mano te refieres a como un chal? Sí, solo llevarle aquí en la mano. O ponerte un remozo, como puede ser por el frío, puede ser en la cabeza, puede ser para qué más puede ser. Para el frío, para cubrirse del frío, y una indígena que ya está en edad, ya es una señora respetada, que sabe también se pone el remozo acá. Entonces cuando llevan en la mano generalmente se ponen porque están embarazados, entonces ellos recubren a con remozo. Para ponerse en la cabeza también depende de cómo se pongan, puede ser para cubrir del sol, o puede ser cuando están de luto, o puede ser de distintas maneras, pero todo ellos lo hacen con su vestuario. Lo mismo los varones, el poncho cuando se ponen al revés y para atrás es porque van a trabajar, cuando se recogen es porque van a cosechar. Entonces todo en ellos tiene un significado, y eso creo que es la característica principal que nos diferencia de lo que ustedes hacen con la guaneña. Ajá, porque si te pones a ver es similar, y si es que nosotros le vemos es como un desprendimiento de lo que nosotros tenemos los vestuarios con los indígenas de Otavalo, específicamente, con los indígenas de Otavalo. Pero sí, los movimientos son similares, inclusive el ritmo es el mismo. Básicamente parece que es la misma marcación y todo lo demás. Pero sí es cierto, o sea, en nuestro país el San Juanito es el ritmo más conocido porque se baila desde el cacho hasta el macará, o sea, desde el norte hasta el sur, y sí va teniendo sus variaciones en la marcación, en la forma de bailarlo, etcétera. Pero no deja de ser San Juanito, es pam, 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 dependiendo si lo hacen más rápido o más lento. Pero donde nosotros, en el país de nosotros, sí tiene una característica, cómo lo bailan y en qué sector se está bailando. Entonces no somos una indígena del sector de Cacho, de una de las comunidades de Chimborazo, baila como baila un indígena otavaleño, o como
lo bailan indígenas que hacen su tejido de cintas en la provincia de Totoparse. A pesar de que sigue siendo el mismo San Juanito, inclusive ya cuando estás aprendiendo, auditivamente empiezas a identificar. Entonces sabes cuál es de la región central, cuál es del norte, cuál es del sur, cuál es de Cayambe, cuál es de Imbabura, etc. Pero esa diferencia que tú dices, ¿se marca en la velocidad o con la entrada de los instrumentos? Con los instrumentos, con los golpes del bombo, La música. con la letra. Los sanjuanes, al menos los que nosotros utilizamos para coreografía, que son de la zona norte, son más románticos, hablan más de de la tierra, hablan más de cosas como que te enamoran, mientras que en cambio los otros son más solamente inclusive instrumental, de fiesta. De fiesta. Hay también tipos de San Juanito, hay San Juanito mestizo, San Juanito indígena y un San Juanito afroecuatoriano. Entonces esos son los que se diferencian más por los instrumentos. En los que hay menos instrumentos de cuerda y más bombo, pingullo, instrumentos de vientos tradicionales, esos son indígenas. Hay otros en los que entra la guitarra, el requinto, incluso batería a veces. Entonces ya los podríamos decir mestizos, ya mezcladitos con los otros instrumentos. Y en los